fuerte y claro. Bienvenidos una vez más a su espacio aquí en el streaming de la República. Como todos los días y de hecho esta semana larga, desde el domingo, nos reencontramos a través de sus pantallas. Y bueno, hoy vamos a, obviamente, seguir abordando el tema del panorama electoral. Seguimos en la cuenta del voto a voto. Vamos a tener un politólogo con quien vamos a analizar qué nos podría deparar el fin de semana, porque el conteo continúa en tiempo real. Pero como ya saben, este es un espacio que ha tenido como bandera abordar casos que tienen que ver con temas que afectan a ciudadanos y a ciudadanas y denuncias, sobre todo cuando éstas implican hablar de violencia. El caso que vamos a abordar hoy, con el que vamos a abrir el programa, es importante por diversos motivos. En primer lugar, porque creo que ejemplifica a la perfección lo que atraviesan muchas mujeres luego de tomar la decisión de terminar un vínculo sentimental por diversos motivos y denuncian y encuentran trabas en el sistema que supuestamente acoge estas denuncias, ser víctimas de una serie de violencias, sobre todo cuando hay hijos en el medio. Y en segundo lugar, porque la denuncia está dirigida contra alguien que ha sido funcionario público, que ha querido ocupar el cargo de defensor del pueblo, que ha sido viceministro de Derechos Humanos y que además ocupa un lugar en la política pública hace poco como abogado del señor Daniel Urresti. Me estoy refiriendo a Miguel Ángel Soria, y a quien tengo aquí a mi costado es a su ex pareja, Leandra López, acompañada de su abogada Mariana Justo, quienes van a hablarnos un poco de esta denuncia que Leandra hace en contra del señor Miguel Ángel por violencia económica, psicológica, física y vicaria. Bienvenidas a ambas. ¿Cómo estás, Manuela? Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes. Creo que hablar de estos términos, más allá de que esta sea una denuncia que vienen a sustentar ustedes dos, es importante porque hay muchas mujeres, hombres también incluso, que no saben cómo ponerle nombre a algunas violencias que atraviesan, y esto es necesario. Es necesario que traigamos un poco más a la mesa el cómo muchas veces se instrumentalizan a los hijos, por ejemplo, para prohibir, para herir, para limitar las posibilidades de uno de los dos padres. Esta denuncia, voy a dar solamente un breve contexto antes de que sean ustedes quienes nos cuenten qué es lo que ha sucedido, parte porque en un matrimonio con dos hijos en el medio hubo una separación. Algo que cualquiera de nosotros puede sentirse identificado con eso, relacionado con eso. Una separación inicialmente amical que aparentemente empezó a mostrar un patrón machista, con una serie de actitudes de hostigamiento, persecución, a partir de que el señor Miguel Ángel Soria se habría enterado que su expareja, Leandra, había tomado la decisión de continuar con su vida, de reanudar su vida. Hay un episodio en particular que es el que origina todo el 16 de mayo del 2025. Leandra, tu expareja, Miguel Ángel, llega al hogar en el que tú vivías con tus hijos y, bueno, pues se encuentra que tú estás con una persona acompañada y se desata un episodio sumamente violento en el que incluso te agrede físicamente, según la denuncia. Gracias, Manuela, por este espacio y, bueno, por ayudarme a exponer esta situación de violencia que, en la que me encuentro. Como había señalado, el día 16 de mayo del año pasado, el padre de mis hijos ingresó al departamento en el que vivo con los niños, pese a que él debía estar con ellos en su casa. Él ingresa con una llave de emergencia que tenía, porque él no vive en ese departamento, y al encontrarme con otra persona, él me golpea, me agrede física y psicológicamente. Es por esa razón que yo me vi obligada a denunciarlo ese mismo día, por los hechos que te he mencionado, y es desde ese día que yo no tengo paz, no tengo tranquilidad, vivo completamente atemorizada, con miedo de ir a recoger a mis hijos a su casa, porque puedo esperar en la calle 30, 40 minutos, una hora, hasta que
me entrega a mis niños, tengo temor de salir de mi departamento porque puedo ser denunciada por cualquier otro hecho que ocasione que me detengan. Tengo temor de postular o de buscar otro trabajo porque el padre de mis hijos puede volver a denunciarme indicando que yo falsifico documentos, indicando también que nunca he trabajado con él en su estudio, en un estudio donde tengo acciones e incluso soy subgerente. Esta situación es realmente muy abrumadora. Angustiante, sí. Vamos a hacer una pausa ahí para explicar un poco esto que tú mencionabas, ¿no? ¿Por qué Leandra dice que tiene temor de postular a un trabajo? ¿Y por qué hablamos aquí de violencia económica? Se ejerce violencia económica cuando una de las partes, en este caso el señor Miguel Ángel Soria, procura que la otra deje de percibir ingresos económicos. Es decir, no es solo el cerrarle el caño, que creo que es algo como lo más común. En este caso, lo que Leandra denuncia es que tú le dijiste, sí, efectivamente vamos a seguir pagando cada uno dentro de lo que le corresponde, pero lo que él habría buscado a través de una serie de argucias legales es que a ti te despidan del trabajo, que no puedas postular a otros trabajos y que cuando lo hicieses tengan ya el antecedente que asegura que tú cometiste un delito de falsedad genérica. Explícanos un poco, Mariana, qué fue lo que pasó, en qué contexto es que él presenta esta denuncia contra Leandra. Bien, como bien mencionas y como ha señalado también Leandra, Manuela, a raíz de esta situación, de los hechos suscitados el 16 de mayo del 2025, surgen contra Leandra una serie de denuncias. Tenemos la denuncia que él ha interpuesto contra ella por supuestamente haber falsificado un certificado de una constancia de trabajo, como ella ya lo ha señalado, del estudio de abogados donde él labora y Leandra es accionista también. Claro. Además de esa situación, al pedirle que se desista de la denuncia y ella no aceptar, él la contradenuncia. Le interpone una denuncia de vuelta, también por los mismos hechos y por el mismo delito. Entonces, eso, sumado a todas las situaciones que se están presentando en el presente caso, para nosotros involucra o significa el delito de violencia tanto psicológica como violencia física y violencia económica. Como bien lo señalas, y aquí quiero ser muy puntual, solamente para que quede claro, Leandra cuenta con un certificado médico legal que le otorga 5 días de descanso médico. Por eso ella señala que hay agresiones y que ese día efectivamente se llevaron a cabo una serie de agresiones en contra de ella. Yo he podido ver un video que lamentablemente por lo agresivo que se torna el señor Miguel Ángel Soria en no podemos reproducir, pero en el que con palabras soeces pues se dirige a ti, ¿no? Reclamándote que estuvieses con otra persona. Aparentemente ha sido lo que ha desencadenado entonces una venganza que implica minimizar a Leandra en este caso, dejarla sin oportunidad de defensa, sin oportunidad de laboral en cualquier otro lugar, atemorizada, ¿no? Etcétera. Una larga lista de etcéteras que vamos a ir narrando, pero para que el espectador entienda. Se trataba de una separación amigable, inicialmente. El vínculo no funcionó más, listo, tenemos 2 hijos por el bienestar de estos. Vamos a seguir dentro de lo que podamos, de manera amical o por lo menos amable, ¿no? Decente. A partir de este episodio es que su actitud cambia por completo y por eso es que yo os indico que aquí hay un elemento importante que me parece que no debe pasar por alto, que es esta percepción machista que impide que la ex esposa de la persona denunciada continúe con su vida. Y que hace que incluso en el estudio que pertenecía a ambos se pretenda argumentar que Leandra no trabajó allí y que se le denuncie. Tenemos un chat en el que la persona denunciada, Miguel Ángel Soria, le pide a Leandra que retire la denuncia. Vamos a ver, chicas, el pantallazo en el que no. El siguiente, Cris. A ver,
lo ponemos un poquito más grande. Le dice ahí, no he podido, porque debería estar a buen resguardo por la denuncia en supuesta flagrancia que me hiciste el viernes. Estamos hablando del episodio en el que te habría agredido físicamente, además de psicológicamente. Tampoco pude comprar los zapatos. Nos harías bien a todos si desistes de esa denuncia. Aún no está en el sistema. Si lo haces mañana, es como si no lo hubiera realizado. Hay una intención, pues, gracias chicas, de eliminar lo que sucedió, de ampararse en que tú, convencerte, manipularte. Sí, correcto. Hay diferentes elementos, Manuela, que nos permiten acreditar todas las situaciones que estamos exponiendo el día de hoy. Tanto ese pedido de que se desista, básicamente, aunado a diferentes comunicaciones que él ha tenido, tanto vía WhatsApp como mediante cartas notariales. Y aquí, porque a nosotros nos encanta ser muy precisos con la información, tenemos un par de cartas notariales que el señor Miguel Ángel Soria le ha cursado a Leandra, donde le señala expresamente frases como las siguientes. No debo insistir en explicar su falta de comprensión y no debo insistir en explicar a su falta de comprensión y entendimiento que el ambiente asquerosamente conflictivo lo ha generado usted. Tiene ese tipo de comunicaciones, como por ejemplo, tal vez no alcance a su entendimiento o comprensión. Seguidamente señala que la demora en los pagos es justamente en base a que debe pagar abogados, peritos, es decir, defenderse de supuestamente denuncias falsas. En otra carta notarial que tenemos, está desde el 7 de enero del 2026, le señala, por ejemplo, que no sorprende su paupérrima calidad moral. Entre otras situaciones que son, como ya señalado antes, un poco fuertes y no podemos tampoco exponer aquí a tus televidentes. Sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Estas situaciones y estas comunicaciones que él ha tenido, para nosotros sí están subsumidas en lo que la ley 3036-4, la ley que busca erradicar justamente la violencia contra la mujer, ha tipificado en el artículo 8. Y ahí ha señalado diferentes tipos de violencia. Tenemos violencia física, violencia psicológica y violencia económica. Ahí es donde se encuadra este tipo de violencia que él ha ejercido. Hay una violencia que es más invisible, lamentablemente, y que jurídicamente es un poco más complejo de sostener aquí en el Perú. Hay países que ya están muy avanzados en materia legislativa, pero se trata de la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce cuando se instrumentaliza a los hijos para actuar en contra de uno de los padres, ¿no? Se trata de alienación parental para tratar de que los hijos rechacen a uno de los padres. Cuando conversábamos, Leandra, tú me decías que sentías que el objetivo de tu expareja era constantemente menoscabar la imagen que tus propios hijos tienen de ti y alejarte de ellos. Sí, de hecho, algo que él hizo este año fue cambiar a mi hijo de 7 años de escuela. Lo que él pretendía era trasladarlo a una escuela en Pachacamac, habiéndole indicado al pequeño que iban a vivir con él de lunes a viernes y que yo iba a visitarlos solamente los fines de semana, algo que realmente entenderás que me afecta demasiado. ¿Tú vives de lunes a viernes con tus hijos? ¿Tienen una...? Exacto. Nosotros por más de 2 años tuvimos un horario que era de lunes a viernes estaban los chicos conmigo. Él salía con los niños de viernes a domingo, los retornaba a casa. Luego de mi denuncia, él trató de trasladarlos a un colegio en Pachacamac, algo a lo que yo me opuse, en tanto yo quiero estar con mis hijos. Y como le he dicho a él, como le digo a mi hijo mayor, a donde papá te lleve, yo voy a llegar. Si papá te traslada del colegio donde estabas y te lleva a un colegio en el Agustino, mamá te va a llevar y mamá te va a recoger. Así tenga que esperar 30 minutos o 1 hora en la puerta de la casa de tu padre, mamá va a estar ahí. Porque de eso se trata mi maternidad, una maternidad presente y que siempre he desempeñado con amor y responsabilidad por esos 2 pequeños que Dios me ha regalado, ¿no?
Entiendo. Tranquila, Leandra. Hay incluso un episodio que llama mucho la atención por la manera en la que la policía se vio involucrada. Me sorprende la agilidad de la comisaría implicada en lo que fue una denuncia por violencia física que te puso tu expareja, Miguel Ángel Soria, supuestamente en contra de uno de tus hijos. Aquí, ¿a qué me refería cuando decía que sorprende la agilidad de la policía, que casi nunca responde oportunamente a denuncias de este tipo? Es que inmediatamente oficiales de la comisaría de El Agustino llegaron hasta tu vivienda en otro distrito, en Magdalena, a detenerte, solo por la denuncia interpuesta sin que hubiese ni siquiera nada preliminar. Y un dato no menor para que la audiencia lo sepa, ¿no? Llama la atención, pues Miguel Ángel Soria, a quien estás aquí denunciando, es el hermano del actual alcalde del Agustino. ¿Cómo es entonces que la comisaría es supremamente diligente para enviar oficiales a detener a una madre basándose en me parece que además ni siquiera con una prueba presentada, sino solo el dicho del padre de que ésta había agredido a su menor hijo? Sí, yo me acerqué a su domicilio para recoger a mi hijo menor de 3 años y lo que quise hacer fue cargarlo para llevarlo conmigo. Por esta razón, él me denunció por violencia física en agravio de mi pequeño y a las 11 de la noche o minutos antes de las 11 estaba, gracias a Dios, ya dormida. Me escribió indicando que estaba enviando el uniforme de mi hijo mayor. Sin embargo, lo que estaba sucediendo era que él estaba en la puerta de mi edificio con una patrulla del Agustino y lo que pretendía era hacerme bajar con el pretexto de recoger el uniforme de mi hijo mayor. ¿Para que te detuvieran? Para que me detuvieran. Asumo que era lo que él buscaba, tal vez que mi hijo mayor viera que a su madre la estaban deteniendo, y asumo que lo que el pequeño iba a pensar era que yo había hecho algo malo en contra de su hermano. Estamos viendo entonces lo que fue prácticamente un allanamiento en la portería de tu edificio. Sí, al día siguiente sucedió lo mismo. Estaba yo preparando el desayuno de mi hijo mayor para alistarlo y llevarlo a la escuela. Nuevamente tocaron el timbre muy insistentemente de mi departamento. Llamé asustada al personal de recepción y me dijeron que había vuelto la policía del Agustino con la finalidad de detenerme. Ese día no pude salir de mi departamento. Llamé a Mariana, mi abogada, porque estaba sumamente asustada. De hecho, el día anterior en la noche también llamé a otro abogado, el abogado que está viendo mi divorcio, y él fue hasta mi departamento para ver que todo esté bien, consultar qué era lo que estaba sucediendo, porque yo me encontraba sumamente atemorizada y sin saber qué era lo que estaba pasando. Mariana, evidentemente lo que debe primar siempre es el bienestar superior del niño. Y si hay una denuncia que involucra cualquier tipo de agresión, debe ser investigada. No deja igual de llamar la atención, como te decía, la manera en la que se llevó a cabo este operativo, tratándose además de una persona que conoce cuáles son las instancias de un procedimiento judicial, alguien que ha tenido tanta experiencia en derechos humanos y pues que quisiese que sus hijos vean a su madre salir enmarrocada. Así es. Además, sorprende, como bien señalas, Manuela, la celeridad que han tenido los policías para tomar acción, supuestamente. Sorprende también el acto de la persona denunciada de saber que no pueden los policías entrar, ingresar a su departamento y por ese motivo, con engaños, la llama, le escribe. Ese día Leandra tuvo como 7 llamadas para que ella salga del departamento y sea detenida delante de su menor hijo de 7 años. Pero además sorprende porque nosotros, por ejemplo, en enero de este año hemos presentado o hemos solicitado la ampliación de estos hechos por el delito, por el tema de la violencia económica. Han pasado prácticamente 4 meses y no tenemos respuesta. Y la ley que busca erradicar la violencia contra la mujer tiene ciertos principios, sí, que
al día de hoy están siendo completamente vulnerados por los operadores de justicia. Por ejemplo, el principio de intervención inmediata, que nos señala que debe haber, evidentemente, no dilación, que debe haber celeridad y que ni siquiera debe haber algún tema procesal o formal que dificulte el rápido accionar de estos operadores. Pero en este caso no se está viendo. El Poder Judicial, además, Leandra, te ha otorgado medidas de protección que me trasladaban ustedes. El señor Soria viola según su antojo, no cumple a cabalidad estas medidas. Así es. La sala, ¿a qué se refieren con eso? La sala le ha confirmado a Leandra, nos ha confirmado el otorgamiento de las medidas de protección. ¿Y qué dice específicamente? La prohibición por parte de Miguel Ángel Soria de todo tipo de actos que impliquen violencia familiar y otras formas, ¿no? Como agresiones psicológicas, insultos, humillaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en las diferentes comunicaciones que ha vertido el señor Miguel Ángel? Por ejemplo, las comunicaciones que te mencionaba de las cartas notariales o las comunicaciones por WhatsApp que no podemos reproducir. Tienen palabras muy fuertes. Ahí tenemos evidentemente estos actos, insultos, humillaciones, tildarla, estereotiparla, de que ella no puede comprender las comunicaciones que le está haciendo llegar Miguel Ángel Soria, que le está tratando de decir, que ella no tiene la capacidad mental, la inteligencia para entender el mensaje. Curioso, porque antes de que existiera esta disputa legal, aparentemente no solo te consideraba una mujer con la que era apto casarse, sino con la que era muy profesional para entablar una sociedad legal, y ahora resulta que no puedes leer ni documentos sola. Sí, hace más de 2 años decidí dar por terminado el matrimonio en razón a más de 2 infidelidades por parte del Señor. Me di cuenta que no iba a vivir en paz quedándome en ese matrimonio. Sin embargo, hasta la fecha sigo sintiéndome maltratada, me siento hostigada, siento que se busca que yo cada vez sea más pequeñita, ¿no? Que me sienta menos, y eso es algo que realmente me da mucho temor y es algo que quiero que pare. Entiendo, Leandra. Actualmente, Mariana, ¿ustedes tienen carpetas, procesos pendientes contra el señor Soria? Sí, es curioso que a raíz de estos hechos que señalábamos al inicio, los hechos de violencia del 16 de mayo del 2025, a raíz de esa situación, como ya comentábamos, el denunciado le interpone también una denuncia por falsedad, ¿no? Que ya conversamos al inicio. Esa situación también ha generado que actualmente en el centro laboral de Leandra le pidan los descargos. Y evidentemente, por más que nosotros obtengamos una comunicación o un archivo del caso, ya la estigmatiza. Ya la estigmatiza laboralmente. Por supuesto, va a quedar en sus antecedentes para siempre. Y ella tiene miedo de seguir trabajando donde está, buscar otro trabajo. El día que sucedieron los hechos que hemos comentado hace un momento, de que la policía vino a buscarla a su departamento, ella tenía que ir a trabajar al día siguiente. Bueno, al día siguiente y el mismo día, porque los policías han ido en la noche y al día siguiente, a las 6 de la mañana. Entonces, ella no podía salir de su departamento. Claro, comprendo. Eso es menoscabar justamente sus ingresos económicos, limitarlos. Sí, como decía, creo que lamentablemente, independientemente de que este caso esté en investigación, es una forma de violencia que se ejerce de manera muy asolapada, de la que no se habla lo suficiente. El querer impedir que una de las partes dentro de un matrimonio que se divorcia no pueda continuar con su vida. En este caso, Leandra está denunciando puntual y precisamente violencia vicaria, la instrumentalización de sus hijos para hacerle daño, violencia económica, el querer impedir que Leandra pueda laborar y tener ingresos económicos necesarios no solo para mantenerse a sí misma, para mantener a sus 2 hijos. Violencia física de un episodio puntual y violencia psicológica que menciono porque además la he podido visualizar en una serie de comunicaciones que son agravantes, insultos constantes y menoscabar pues la integridad de una persona. Leandra,
para lamentablemente ir cerrando con esto, creo que es importante darle el espacio a la denuncia, reitero, porque se trata de una persona que ha ejercido cargos públicos, pero también porque es un caso de violencia contra la mujer que se está denunciando. ¿Qué es lo que tú quisieras que suceda? Yo necesito vivir tranquila, vivir en paz, dejar de tener miedo, vivir con mis hijos como siempre lo he hecho, maternando en amor y con la tranquilidad que necesito para protegerlos también. Eso, obviamente pedimos también la ampliación de las medidas de protección. Espero realmente tenerlas para al menos sentirme un poquito más protegida. Tú me contabas que tienes miedo. Sí, claro, este es un temor diario y realmente necesito que esto pare. Necesito que se acabe porque creo que no puedo vivir así, no puedo maternar de esta forma y espero realmente que esto se solucione. Mariana, ¿esto podría configurar hostigamiento? De hecho, sí, para nosotros estas situaciones, porque además son reiteradas, ya califican como un delito de acoso. Ya Leandra, la verdad es que también ha tenido mucho miedo de seguir presentando, digamos, ya se ha escrito situaciones, hasta una denuncia. Porque sabe que si ella presenta una denuncia, van a venir 5 más, probablemente, por parte del señor Miguel Ángel Soria. Entonces, lo que pedimos en este caso es que las autoridades cumplan la ley y cumplan los plazos establecidos, evitar dilaciones innecesarias. Hemos solicitado la ampliación de las medidas y hasta la fecha no tenemos respuesta. Y esta es la situación que viven miles de mujeres en el Perú. Lamentablemente así es. Mariana, Leandra, les agradezco el haber venido. Es mucho coraje y valentía pues hacer esta denuncia con nombre y apellido. Y al señor Miguel Ángel Soria, que es alguien que ha querido ocupar cargos en defensa de la población civil, de ciudadanos y ciudadanas. La primera defensa que debería preocuparle en este momento es la de sus hijos, que se están viendo involucrados en una serie de situaciones en las que su madre está denunciando ser víctima. Y a las autoridades, a las instancias judiciales, celeridad en el proceso, que no se instrumentalice, ¿no?, a favor de ninguna de las partes y que cumplan con otorgar lo mínimo que se está solicitando, que son medidas de protección. Te agradecemos por la invitación, Gracias. Manuela. Todos los hechos que hemos narrado el día de hoy se encuentran siendo investigados. Todos están a la espera de que los operadores de justicia resuelvan conforme a ley. Y con celeridad, porque el tiempo sigue pasando y no es justo, como Leandra mencionaba, vivir con miedo. Muchas gracias a ustedes por haber venido.